Para mí es un honor realmente presentar al doctor Rodrigo Mora. El doctor Rodrigo Mora es una persona con suma experiencia en una materia que no quisiéramos nunca ser partícipes de, pero es una realidad de la vida. Cáncer es parte inclusive de las enfermedades actuales y que muchas familias han sido víctimas de. El doctor Rodrigo Mora es microbiólogo químico clínico, es máster en microbiología, en biología celular e inmunología. En el 2009 obtuvo el doctorado en el grupo de virología tumoral en el Centro Alemán de Investigación de Cáncer, cuyas iniciales son DKFZ, ¿verdad? Mi pronunciación en alemán no es buena, y de la Universidad de Heidelberg. Realizó su postdoctorado en biología de sistemas de cáncer. Actualmente el doctor Mora es profesor catedrático de la sección de Virología Médica de la Facultad de Microbiología y del programa de maestría en Bioinformática y Sistemas en Biología. Realiza investigaciones en el CICICA, en el CIED de la UCR y tiene más de 60 publicaciones en cáncer, virología y biología de sistemas. Obtuvo el Premio Internacional George Foster por sus investigaciones. Para mí es un honor que él esté con nosotros hablándonos en esta materia a todos los profesionales que formamos parte del sindicato, tanto microbiólogos, farmacéuticos, médicos, psicólogos, odontólogos, porque ese es un tema que nos atañe a todos como población. Y sin más, el escenario es suyo, doctor, para que nos pueda ilustrar sobre alguna terapia que pueda ayudar a vencer este mal. Muchas gracias. Bien, entonces muchas gracias. Vamos a tener entonces el día de hoy una charla compuesta de dos partes. La primera, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es biología de sistemas en cáncer. Y en la segunda parte ya vamos a contarles de este tema que hemos estado trabajando en los últimos años, donde tratamos de encontrar nuevos abordajes terapéuticos para el cáncer en algo llamado compensación de dosis génica, que ahorita vamos a explicar con detalle. Bien, lo primero que quería empezar mostrando, que no me salió aquí en el PDF, está bien, ese es un video que tengo por acá. Ok, no importa. Lo que quería mostrarles era como estas células que están aquí. Estos son epitelio glandular de mama, epitelio normal glandular de mama, ¿verdad? Que incluso si usted lo toma en el laboratorio, las células se organizan, como lo vemos ahí, se organizan y forman como acinos, que son, bajo ciertas condiciones, capaces de producir incluso leche. Y la glándula mamaria. Estaría con los ductos de la glándula mamaria. Y estos son las células de cáncer de mama, que son mucho más, vean las grandes diferencias que tenemos solo verlo en el laboratorio, ¿verdad? Mucho más móviles, en el organismo pueden tener entonces también más movilidad, capacidad de invasión, de proliferación, de crecer en estructuras tridimensionales y por lo tanto de formar tumores, ¿verdad? Bien, esto quería como una pequeña como introducción nada más visual. Y quería empezar contándoles esto. Ya ustedes todos saben muy bien esta parte. El cáncer es una enfermedad genética, ¿verdad? Eso es lo primero. Es una enfermedad de los genes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos dos tipos, los llamados supresores de tumores y los llamados oncogenes, ¿verdad? Muchos de esos son incluso marcadores tumorales para respuesta a terapia. Un supresor de tumor es aquel gen que, al ser inactivado, incrementa el riesgo de un fenotipo de cáncer. Y un oncogen, por el contrario, es el gen que, al ser activado, incrementa el riesgo de fenotipo de cáncer. ¿Verdad? Entonces, esas son como las definiciones básicas de una enfermedad genética o un conjunto de enfermedades que es en realidad. Pero también es una enfermedad genómica. Y si nosotros vemos ya a nivel de todo el genoma lo que está sucediendo,
¿verdad? Vemos que hay un gran alto grado de aneuploidía, que es cambio en el número de cromosomas. Y ese cambio en el número de cromosomas cambia la dosis, que es la cantidad de múltiples genes. Y tenemos perfiles de expresión completamente diferentes, ¿verdad? Comparándolo con una célula normal. Entonces, no solo los genes a nivel individual, sino que tenemos que hablar de un genoma que está enfermo. Y bien, ¿cómo estudiamos esto? Esto es sumamente complejo, ¿verdad? Y mucha gente ha tratado de estudiarlo y generar estas figuras, como esta que les tengo acá, que son las vías celulares de cáncer que nos tratábamos de aprender cuando estábamos en la universidad, ¿verdad? Tratando de aprendernos todas estas vías de proliferación, de muerte, ¿verdad? Y una gran cantidad de cosas. Y las vías se fueron extendiendo, haciendo más grandes y más grandes, luego ya no cabían en una computadora o en una hoja, entonces hay que hacer posters. Entonces la gente tiene este poster muy bonito que yo tuve una vez, de Pathways in Human Cancer, ¿verdad? También fueron extendiéndose más y más hasta que ya no caben en ningún lado. ¿Cuál es el problema de esto? Que no tenemos cómo estudiarlo. Entonces, para poder estudiar esta enfermedad, se ha separado, por decirlo así, los campos de investigación, pero también lo que es la terapéutica y el diagnóstico, en los llamados hallmarks de cáncer. Un hallmark es, en español sería como un sello distintivo, que sería una característica propia del cáncer, ¿verdad? Y tenemos entonces varios reviews que han salido, especialmente por este señor Robert Weinberg, donde, bueno, primero salió un Hallmarks of Cancer, luego salió The Next Generation, y ahora vamos a ver que también hay otro nuevo, ¿verdad? Entonces, son principios organizativos para entender la complejidad del cáncer. Los típicos, los de la primera revisión que salieron eran estos, que están acá. El cáncer es capaz de sostener señales proliferativas, es capaz de resistir la muerte, es capaz de evadir supresores del crecimiento, es capaz de inducir angiogénesis, es capaz de activar invasión y metástasis, y también permite la inmortalidad replicativa, que esos son los primeros 6 hallmarks básicos. Luego salieron los emerging hallmarks, ¿verdad? Nuevos hallmarks que empezaron a emerger, empezaron a meter en este círculo de hallmarks. La desregulación de la energética celular, la evasión de la destrucción inmunológica, que eso es muy relevante ahora para la inmunoterapia. La inflamación protumoral, donde el cáncer se le considera la herida que nunca sana, con un perfil inflamatorio similar al de la cicatrización. Y este que es uno de los motores, ¿verdad? Junto con este acá, de los motores del cáncer, que es la inestabilidad genómica y la mutación. Bien, como si no fuera suficiente, luego salieron en el año pasado, los The Hallmarks of Cancer, New Dimensions, ¿verdad? Entonces, de todo el círculo que teníamos, ahora hay que meterle otros 4 más. Entonces, esto es llamado Unlocking Phenotypic Plasticity, ¿verdad? Como desbloqueando la plasticidad fenotípica, que tiene que ver con todo lo que es diferenciación de las células. Luego, la reprogramación de la epigenética, que no tiene que ver con mutaciones. También se ha visto un papel importantísimo, toda la epigenética. Luego, el papel de la senescencia también, que puede ser un reservorio del cáncer, pero también una estrategia de combatir el cáncer. Y por último, esta parte también muy interesante, muy nueva, que hay mucha investigación, los microbiomas polimórficos. Como se ha visto que las propias bacterias y otros organismos que viven en nuestro cuerpo producen metabolitos secundarios que pueden modular el comportamiento del cáncer o modular el comportamiento del sistema inmunológico que regula el cáncer. En Hallmarks para el 2022, con todos estos, ¿verdad? Que están acá, y eso va creciendo, ¿verdad? ¿Y qué relevancia tiene, pues, separar el cáncer, por decirlo así, en cada uno de estos Hallmarks? La relevancia es, por ejemplo, una de las tantas relevancias, es la investigación, y la investigación en desarrollo de nuevos fármacos terapéuticos. Aquí está, a este círculo le faltan algunos, pero esta imagen se las quería poner porque aquí tienen como todos los diferentes tipos de drogas para tratar el cáncer, separados de acuerdo a cuál hallmark son de los que estaría como atacante, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas drogas, hay más de 200 drogas aprobadas en la FDA para tratar el cáncer.
Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esto un poco? Es la medicina de precisión, ¿verdad? La medicina de precisión tiene como objetivo identificar un grupo de pacientes que más se van a beneficiar de una terapia y así poder optimizar los recursos disponibles. Esto, pues se ha intentado en el pasado. Aquí voy a contarles un poco de historia de este campo, ¿verdad? Que está basado en la proteómica y es una historia bastante triste en realidad, ¿verdad? Y que ha, pues, perjudicado mucho al campo. Alrededor de los años 2000 empezó un mini gold rush en Estados Unidos especialmente, donde se empezó a tratar de utilizar lo que llamamos signaturas o signatures genómicos para guiar el uso de quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que el usar información genómica puede utilizarse, como en ese momento eran microarreglos, arreglos proteómicos, para encontrar patrones que se relacionaran a la respuesta a la quimioterapia. Y bueno, muchas compañías empezaron a hacer sus propios chips y a enrolar pacientes y a probar quimioterapia, pues basado en estos principios, ¿verdad? Luego como que hubo un espacio ahí, como que no se supo qué estaba pasando, y en el 2009 salió publicado esto, Deriving Chemical Theory from Cell Lines. Es un artículo de bioinformática forense, ¿verdad? Que lo que hicieron fue como desenterrar los 5 artículos más importantes de este campo. Vean que esto es un Nature Medicine. Y revisarlos y vieron que tenían errores terribles, ¿verdad? Que explicaban por qué los resultados no estaban dando. Básicamente, ¿verdad? Que el campo era un desastre completo, ¿verdad? Y aquí no tengo, sí, lástima. Bueno, aquí el problema es que esto, no sé si hay alguien de estadística aquí, me disculpo de antemano, ¿verdad? Pero esto fue publicado en una revista de estadística aplicada y casi nadie lee esas revistas de estadística aplicada, ¿verdad? Entonces nadie se dio cuenta hasta que en el 2011 esto salió publicado en The New York Times, How Bright Promising Cancer Testing Fell Apart. Y hacía referencia precisamente a este trabajo de acá. Tal fue el impacto de este artículo de New York Times, que, bueno, aquí olvidé la diapositiva, pero un mes después de esto, sale el retraction note de este paper que está aquí. Ustedes pueden revisarlo, ¿verdad? Si quieren ver un poco cómo esta historia de este artículo, se lo recomiendo, muy interesante, ¿verdad? Y básicamente lo que dice es, esto no sirve, no está funcionando, ¿verdad? Y ahora estamos poniendo como mucha esperanza en estas cosas. Pero esto que pasó fue un golpe muy duro para el campo y todavía el campo no se ha recuperado completamente de esto, de la desconfianza que esto generó. ¿Cuál era el problema? O uno de los problemas. Primero, era la tecnología que estaba disponible en el momento. La tecnología del momento lo que permitía era tomar una muestra de un tumor donde es heterogénea, que hay muchas células diferentes, y hacer toda una mezcla, ¿verdad? Básicamente lisar las membranas y tener como una sopa ahí completa de todas las células. Y de ahí tenemos entonces los patrones, ya sea de microarreglos, arreglos proteómicos, metilación y otros, donde tenemos una gran heterogeneidad. Entonces, digamos que esta es la expresión de un gen. Si la población tiene una distribución normal, el promedio pues caracteriza a esa población. Pero si ya tenemos, por ejemplo, una subpoblación acá y una subpoblación un poquito más expresada, ya el promedio no lo está caracterizando bien. Y si tenemos una subpoblación que tiene un nivel bajo de ese gen y otra subpoblación con un nivel alto del gen, el promedio ya cada quien en el centro. Y ese es el problema, que todos los datos que tenemos de esta tecnología, e incluso del NGS actual, son promedios, ¿verdad? Que no consideran la heterogeneidad. Ahora hay tecnología, pues, que se basa en la secuenciación de células individuales para tratar de sobrepasar estos problemas, ¿verdad? De hecho, bueno, nosotros en el CICICA, el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, en la Universidad de Costa Rica, tenemos el primer sistema en Centroamérica para poder hacer secuenciación de células individuales, ¿verdad? Que es algo que todavía está muy en investigación, pero que nos va a permitir, pues, analizar esta heterogeneidad en el cáncer. Y bien, esa es una de las razones, la heterogeneidad, por la cual esto no funcionó.
Ahora también se está utilizando, bueno, este es el equipo que tenemos, este es tenemos Rhapsody, y también tenemos un secuenciador de un ex de última generación, ¿verdad? Que es Nexic, que es el que permite hacer exomas completos de genomas humanos. Entonces ahí estamos tratando como de impulsar proyectos básicos y aplicados. Además, como tecnología para analizar biopsias líquidas. Pero bien, esa era una de las razones nada más. En el futuro, se pretende que la terapia personalizada sea basada en estas técnicas de secuenciación de células individuales y en otras técnicas que permitan generar datos y poder combinarlos, integrarlos de alguna manera, ¿verdad? Y ahora quiero que analicemos esta parte un poco. ¿Cómo es que se va a hacer esa integración? La integración se va a basar en lo que llamamos biología de sistemas computacionales, ¿verdad? Entonces, donde se genera básicamente un modelo matemático para cada paciente en particular. ¿Cómo se hace esto? Se obtienen datos ómicos de cada uno de los pacientes, ¿verdad? De todos los niveles que sea posible. Se integra el conocimiento biológico que ya se tiene de las diferentes vías de regulación, la bioquímica, el metabolismo, el signaling, la expresión génica, y eso va a llegar a integrarse en formar modelos matemáticos que nos permitan pues inferir para ese modelo en particular, de ese paciente en particular, cuáles son los mejores blancos terapéuticos para poder interferir con ese tumor, ¿verdad? Entonces, esta es la otra parte en la que no hemos avanzado. Entonces, aunque tuviéramos patrones, esos patrones son muy difíciles de distinguir porque no son lineales y responden a regulaciones muy complejas de la interacción de todos los genes en la célula. Entonces, hay que llegar de la biología de sistemas a la medicina personalizada, en verdad, en algún momento, donde se vea estas redes complejas a nivel del paciente, ¿verdad? Esto es como la última meta de este campo. Ahora, quiero entonces definir un poco qué es la diferencia entre estos campos, qué es la biología de sistemas, qué es la bioinformática, qué es minería de datos, aprendizaje de máquinas, un poquito, hablemos de eso. Primero quiero distinguir una de las cosas de la otra. Primero, esto es como definiciones básicas de bioinformática, ¿verdad? La bioinformática es un campo interdisciplinario acerca de problemas de procesamiento de información en biología computacional y el tratamiento unificado utilizando minería de datos para resolver esos problemas. Entonces vamos a saltarnos por acá hacia la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Es extraer conocimiento de los datos, ¿verdad? De bases de datos, de encontrar patrones y clasificación y ese tipo de cosas. Y luego tenemos por otro lado, que es como paralelo a todo esto, pero se complementan entre sí, la biología computacional. La biología computacional se refiere más al modelado, para la parte de modelado de datos y la simulación de entidades biológicas en la computadora, ¿verdad? Y de ahí va a derivar la biología de sistemas que vamos a ver. Voy a poner primero un ejemplo, nada más muy rápido, de un trabajo que es más bioinformático y más de ese lado informático de aprendizaje de máquinas. Este fue un trabajo que publicamos recientemente, donde en medio de la pandemia, pues surgieron varios proyectos. Uno de ellos fue una colaboración donde algunos investigadores en Estados Unidos empezaron a tomar muestras de citoquinas de pacientes cuando entraban al hospital y querían tratar de generar alguna forma para predecir, en base a ese patrón de citoquinas inicial, si ese paciente se iba a generar o iba a generar una enfermedad que fuera leve o una enfermedad severa, o si ese paciente se generaría en uno que llamamos long hauler o COVID crónico. Bien, entonces ellos tenían ciertos datos, ¿verdad? Pero no lograban pues ver ningún patrón. Nosotros entonces trabajamos con los datos de ellos e hicimos una clasificación, ¿verdad? En base a la clasificación logramos obtener como un ranking de cuáles eran los features más importantes, es decir, las citoquinas más importantes para clasificar esos diferentes grupos de pacientes. Y luego en base a eso hicimos algo llamado Feature Engineering, que nos permitió desarrollar un score para los severos y otro para los long haulers, para los crónicos. Y en base a estos dos, pues desarrollamos una nueva prueba que nos permitía una clasificación, ¿verdad? De long haulers, una sensibilidad de 97% y un 100% de especificidad.
y también para los severos con 88% de sensibilidad y un casi 95% de especificidad. Entonces, con esto, esta de hecho ahora se volvió, no tengo la diapositiva por acá, pero se volvió la primera prueba aprobada en la clínica para el diagnóstico cuantitativo, también el seguimiento del COVID crónico. Bueno, entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel bioinformático y de aprendizaje de máquinas. Pero ahora quiero distinguirlo de la biología de sistemas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en lo que es biología de sistemas, que es un campo que también ha emergido alrededor de los 2000, ¿verdad? Primero se trataba de decir que biología de sistemas lo era todo, ¿verdad? Que era la biología del sistema, ¿verdad? Y ahora tenemos esto muy claro. Systems biology is not the biology of systems. Porque se decía que era todo, era genómica, la proteómica, la metabolómica, pongamos todo eso en un mismo saco y le decimos que esto es systems biology. Ahora se sabe que tiene más que ver con las nuevas propiedades que emergen cuando uno va de la molécula hacia el sistema. Es diferente del holismo o de la fisiología que estudia todo el sistema, pero también es diferente de cosas más reduccionistas como la biología molecular, que solo estudia lo que está en las moléculas. Es lo que está en el medio. Entonces, vamos a ver ejemplos de eso y cómo es que funciona. Aquí otro par de definiciones de la biología de sistemas. Entonces, el NIH lo define como System Biology es el estudio de un organismo visto como una red de genes que interactúan, integrada, genes, proteínas y reacciones bioquímicas permiten que emerja la vida. ¿Okay? Entonces, esto de emergentes es muy importante en biología de sistemas. La última meta de esto es predecir las nuevas salidas, ¿verdad? Los nuevos resultados biológicos, dada una lista de componentes. ¿Verdad? Esa es la definición del Genome Institute of Singapore. Y aquí es un ejemplo de cómo trabaja con esto. Uno puede tener un sistema, perturbarlo, monitorear las respuestas, integrar los datos, hacer lo que llamamos como ingeniería reversa y formular modelos matemáticos de la estructura de ese sistema. Esta es la pirámide de la complejidad que llamamos, donde vamos desde los genes, las reacciones, las redes y las vías bioquímicas. Y ahí vamos entonces con diferentes niveles de estudio y biología. Bien, entonces, cuando vamos subiendo en esa pirámide de la complejidad y vamos poniendo pequeñas moléculas a interactuar entre sí, vamos obteniendo algunas propiedades nuevas, como por ejemplo la modularidad, redundancia, los retrocontroles y robustez distribuida, que vamos a ver un par de ellas. Y aquí ya vamos a empezar un poco con el tema de hoy. Hoy quería hablarles de microRNAs y factores de transcripción, ¿verdad? Entonces, para recordarnos, microRNAs son unas moléculas de ARN no codificantes, son cortas. Lo que hacen principalmente es interferir con la expresión génica a nivel del ARN mensajero, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco más el mecanismo, pero básicamente son frenos de la expresión génica. Y por otro lado tenemos los factores de transcripción. Estos son proteínas que se unen a ciertas regiones reguladoras en el ADN que permiten aumentar o disminuir la tasa de transcripción también. ¿Okay? Entonces, ambos actúan a nivel de la expresión génica. Entonces, ya hace tiempo la biología de sistemas se ha preguntado qué pasaría si factores de transcripción y microRNAs interactúan, ¿verdad?, entre los mismos genes. ¿Qué es lo que está pasando de hecho en nuestras células? Y vamos a ver estos pequeños ejemplos. Un microRNA que inhibe un factor de transcripción y el factor de transcripción activa el microRNA. Esto es lo que llamamos el negative feedback loop, retrocontrol negativo. Este lo utilizan las células para ser robustas al sistema. Es decir, hay una señal, por ejemplo, que está baja y aumenta de repente, pero esa señal podría ser nociva para la célula. Entonces, el factor de transcripción aumenta, pero el microRNA luego aumenta también y baja a ese factor de transcripción. Y no permite que el sistema reaccione tan violentamente a esta señal. Es decir, le da robustez. Entonces, veamos cómo la célula utiliza esos motivos, se llaman motivos reguladores, para las diferentes respuestas. Ahora este otro aquí, positive feedback loop y estabilidad. Este es el caso contrario. Aquí un microRNA inhibe un TF y el TF inhibe un microRNA. Y vean aquí lo que pasa. Hay una señal que tal vez sea muy importante para las células. Entonces, pero vienen pequeñas cantidades.
Entonces hay un pequeño pulso de la señal nada más. Pero ese pulso ya fue suficiente para que el sistema cambie y pase de un estado de equilibrio al otro, donde tiene una concentración baja del TF y luego pasa al nivel alto. O tiene una concentración alta del microRNA y pasa al nivel bajo, ¿verdad? Entonces cambia de un estado al otro. Eso es lo que llamamos ultrasensibilidad. Es decir, que ante señales que son muy importantes que la célula necesita reaccionar, pues pone un motivo de estos para que respondan con mucha sensibilidad a eso. Luego tenemos otros como, no voy a tardar mucho tiempo en esto porque se nos va mucho tiempo tal vez explicando cada uno de ellos, coherent feed-forward loops, incoherent feed-forward loops. Estos tienen que ver, por ejemplo, coherent feed-forward loops tiene que ver con prolongación de la señal después de que hay un pulso. Este de acá tiene que ver con compensación de la señal, ¿verdad? Entonces también un tipo de feedback, retrocontrol. Luego tenemos los clusters de microRNAs, donde un factor de transcripción activa varios microRNAs, o target hubs, donde un solo gen puede ser influenciado por varios microRNAs. Entonces, vean todo lo que pasa si ponemos a trabajar juntos a un TF con un microRNA, un factor de transcripción y un microRNA, ¿verdad? Entonces, todo sería muy bonito si fuera así. Son redes altamente complejas. Existen más de 2.600 microRNAs caracterizados, descritos. Se estima que los microRNAs regulan como el 60% del genoma humano. Cada microRNA puede influenciar a cientos de genes blancos y cada gen puede ser influenciado por varios microRNAs. Por eso es que utilizamos biología de sistemas. ¿Y qué es esta biología de sistemas a final de cuentas? Es biología, ¿verdad? Es método científico. En el método científico tenemos observaciones y un problema, pues planteamos una hipótesis, pero hacemos experimentos y si vemos que logramos validar nuestros experimentos, pues bien, y si no, tenemos que reformular nuestra hipótesis. En biología de sistemas es lo mismo, pero la hipótesis es tan compleja que necesitamos un modelo matemático para formular. Ese es el flujo de trabajo en biología de sistemas, donde generamos una hipótesis, puede ser dibujada en una hoja de papel, luego la convertimos en un modelo matemático, teniendo expresiones matemáticas, ajustamos este modelo matemático, los parámetros de este modelo matemático a los primeros datos y hacemos un proceso de ajuste. Revisamos ese ajuste y vemos ahora entonces si el modelo pudo ajustar bien o si no. Si no ajustó bien, hay que refinar este modelo y necesitamos así iterar aquí varias veces para ir refinando nuestra hipótesis. Pero si el modelo está bien, ya aprendimos. Tenemos un modelo que es capaz de describir los datos y ahora podemos utilizarlo para diseñar nuevos experimentos. Bien, ya con esta introducción vamos a entrar ahora sí al tema del trabajo que hemos estado pues persiguiendo ya desde hace algunos años, que es cómo utilizamos esta biología de sistemas a el estudio de redes de regulación de microRNAs y factores de transcripción en cáncer. Esto es, que les voy a presentar ahorita, son los resultados publicados en la revista iScience del 2021. Y bueno, hemos seguido trabajando también en este tema, tenemos unas cosas nuevas, pero que estamos también por publicar. Y este trabajo trata sobre la compensación dosigénica de un gen especial llamado MYC, ¿verdad? Pero voy a contarles cómo llegamos a eso. Primero, hablar un poquito de qué es la importancia de estos microRNAs, ¿verdad? Los microRNAs también se han involucrado mucho en lo que es terapéutica. Últimamente hay toda una rama de investigación muy fuerte tratando de impulsar terapéutica basada en microRNAs, porque podemos utilizar mímicos o podemos utilizar también inhibidores que sean capaces de inhibir a un microRNA, ¿verdad? Esta es la parte aquí que está más pequeñita, es esa identificación de los targets, que es lo que hemos estado trabajando, y después pide toda la parte también que tiene que ver con el desarrollo de los vehículos, y pues esto ha avanzado muchísimo gracias a las vacunas de ARN, ¿verdad? Para el COVID-19, donde se probaron muchos de esos vehículos que están desarrollados para vacunas de cáncer, ahora en terapéutica de este tipo. Y eso viene obviamente lo que es ensayos clínicos y todo esto, ¿verdad? Entonces ya hay muchos de estas moléculas en ensayos clínicos actualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen ventajas, como por ejemplo, que cada microRNA ataque varios targets,
los hace entonces como muy redundantes, ¿verdad? Entonces podrían ser como más eficientes que una droga que está dirigida contra un solo target. Quiero hablar un poquito ya del tema de cáncer y aneuploidía. Entonces, como les dije, tenemos los hallmarks y uno de estos motores es la inestabilidad genómica y la mutación. Hace ya varios años, en el 94, se aprobó la primera droga blanco dirigida contra una alteración genómica, ¿verdad? Una alteración del cariotipo, en este caso, que era una translocación entre cromosomas 9 y 22, originando el famoso cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Donde se forma esta molécula llamada BCR-ABL, ¿verdad? Y hay un inhibidor que es capaz entonces de actuar sobre esa molécula, llamado Gleevec. Entonces, esto fue interesante, que existiera una droga dirigida contra una alteración cariotipo, que había sido propuesta como la causa del cáncer, ¿verdad? Y la alteración del cariotipo hace más de 100 años. Entonces, esto se basó en varias hipótesis, especialmente de estos dos investigadores, Hanselman, que empezó a trabajar a observar que había mitosis asimétricas en células de cáncer epitelial. Y luego este otro señor, Theodore Boveri, que evidenció que la aneuploidía genera fenotipos anormales en erizos de mar en desarrollo, ¿verdad? Aquí está su trabajo original de 1914, Zur Frage der Entstehung maligner Tumoren, en la pregunta de la formación de tumores malignos. Y vemos, de hecho, cómo en el cáncer eso cambia muchísimo. Esta es una célula normal, son 46 cromosomas, ¿verdad? Y aquí tenemos una célula que tiene 59 cromosomas de cáncer de colon, ¿verdad? Pero puede llegar a tener 100 cromosomas, 90 cromosomas. Y hay toda una teoría, entonces, que dice que el cariotipo es el verdadero responsable de estas alteraciones, ¿verdad? Hay varias evidencias, como por ejemplo que existen sustancias aneuploidógenas que son cancerígenas, como los asbestos, que no producen mutaciones, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un problema en el campo, ¿verdad? Donde una gente dice, no, solo son oncogenes, y otra gente dice, no, es el cariotipo, es una aneuploidía, ¿verdad? Y de hecho, bueno, esos son como los dos trabajos más importantes para ilustrar este conflicto que ha habido. Primero, este grupo de Robert Weinberg, que es el de los hallmarks de cáncer, dijo que lograron crear. Entonces, bueno, lo que les decía es que este grupo, lo que ellos dicen es que lograron crear cáncer in vitro, ¿verdad? O sea, toman células normales y logran meter 3 de estos oncogenes, ¿verdad? Y dicen que ya logran tener una célula inmortalizada. Entonces la gente del otro grupo llega y repite el mismo experimento y ve que lo que pasa al meter esos oncogenes, ¿verdad? Que unos de estos son virales, ¿verdad? Lo que se produce es aneuploidía. Entonces, que hay mucha aneuploidía ahí, ¿verdad? Las alteraciones en el cromosoma. La mayoría de investigadores abandonan la hipótesis de la aneuploidía a favor de la mutación genética, ¿verdad? ¿Por qué? Específicamente por estas razones. Porque no encuentran un patrón específico en esa aneuploidía, es complejísimo. Más bien se considera que el cáncer es como una plétora confusa de cariotipos. Y luego también ve que se ha encontrado aneuploidía en células no cancerosas, como por ejemplo lo que conocemos como el síndrome de Down, ¿verdad? O células preneoplásticas o células envejecidas. Y luego otros estudios que encuentran algunos cánceres que son diploides, pero que hoy en día ya sabemos que es causado por retrovirus. Bien, esa plétora confusa, de hecho podemos ver un ejemplo acá de cómo se reporta un cariotipo para que vean lo complejo que puede ser, ¿verdad? Y eso ha hecho que entonces no se haya abandonado esta búsqueda por muchos años, ¿verdad? Entonces esta es como la hipótesis de este grupo, ¿verdad? De Duesberg, donde ellos dicen que, bueno, que existen cariotipos anormales que van a evolucionar. Cuando nosotros tomamos esto, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar en esto. Estaban esos dos campos. Entonces, los que dicen que primero ocurren las mutaciones, luego la inestabilidad genómica y luego el cáncer. Otros dicen que no, que la aneuploidía empieza, luego existe la inestabilidad genómica y luego viene el fenotipo mutador y luego viene el cáncer. Independientemente de la ruta que esto tome, al final de cuentas, 90% de los tumores sólidos son aneuploides y 75% de los cánceres hematológicos también.
Pero ¿cuáles son las consecuencias de la aneuploidía? ¿Verdad? El solo hecho de ganar un cromosoma adicional tiene eventos muy fuertes sobre las células. Por ejemplo, más inestabilidad cromosomal, aparecen nuevas características, problemas de proliferación, estrés proteotóxico por el exceso de proteína. Y en lo que llamamos quasi-normal cells, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que todas las monosomías son letales, la pérdida de un cromosoma. 20 de las 23 trisomías son letales. Solo la trisomía 21 sobrevive a la adultez. Problemas de proliferación y de viabilidad, ¿verdad? Por el desbalance de proteínas y la crisis energética demostática que eso le produce a la célula. Eso es un solo cromosoma. Por otro lado, en la célula de cáncer, aquí tenemos 100 cromosomas a veces. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Si en la célula de cáncer más bien es la mayor fuente de inestabilidad genética. Aunque produce muerte en células premalignas, también apoya la transformación maligna, resistencia a la quimioterapia, evasión del sistema inmunológico. Es decir, la célula de cáncer tiene que haber desarrollado algún mecanismo para lidiar con los efectos negativos de la aneuploidía. Y tanto es así que esto pasa a nivel evolutivo en la célula de cáncer. Si vemos el cáncer como un proceso acelerado de evolución, tenemos que frecuentemente el cariotipo anormal inestable lleva a que se dé una catástrofe de error en el cáncer. Y esto hace que cruce los llamados error thresholds. Y estamos en esta zona de acá. ¿Okay? Frecuentemente. Y rara vez se da la combinación de eventos que permite que no se atraviese estos límites de error y que se tenga un crecimiento maligno. ¿Okay? Muy rara vez. Y cuando eso pasa es como un cuello botella. Y ya se abre el cuello botella y las células de cáncer desarrollan mecanismos entonces para lidiar con esa aneuploidía, evolucionar hacia carotipos de cáncer metastásicos, resistentes a las drogas, al sistema inmunológico y demás. ¿Qué evidencia había en la literatura de este cuello de botella, verdad? De este patrón ahí escondido. A pesar de que esta plétora confusa, algunos grupos empezaron a ver algunos patrones. Por ejemplo, esta gente de Favarius, Dal, en 2002, vio algunos cariotipos específicos reportados para diferentes estadios de transformación. Luego, Lee et al. En el 2009 vieron los llamados cariotipos causantes de cáncer en equilibrio entre una aneuploidía desestabilizante y una selección estabilizante por su función en transformación. Luego, otro trabajo del 2009 también vieron cariotipos clonales en los pasajes celulares. Y en el 2011 logran ver dos diferentes vías hacia la aneuploidía, donde las células lo que hacen es simultáneamente perder o ganar cromosomas para restaurar la viabilidad. Es decir, si ganan un cromosoma entero, se mueren. Pero si pierden un pedazo de un cromosoma por acá y ganan otro por acá, logran mantenerse vivas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera logran coexistir con esa inestabilidad. Esto nos llevó a nuestra primera hipótesis de trabajo, que existe un mecanismo estable dentro de esa inestabilidad genómica para lidiar con los efectos negativos de la aneuploidía. Entonces, vean esta comparación que tenemos acá. Vamos a comparar el cáncer con un tornado. En un tornado hay una corriente de aire caliente ascendente externa y una corriente de aire frío interna que le da estabilidad, un core de estabilidad en ese tornado. Vamos a comparar entonces el aire caliente ascendente con la inestabilidad, el genoma inestable, que es lo que le da todas las características nuevas al cáncer. Pero tiene que haber entonces también una parte del genoma que sea estable para que le permita a la célula de cáncer sobrevivir a la estabilidad del aire caliente que está por fuera, a la inestabilidad del aire caliente que está por fuera, ¿verdad? Entonces, no sé si me voy a entender con esta hipótesis que nos permite como entender un poco el tema que vamos a ver el día de hoy. Nosotros queremos estudiar esto, ¿verdad? Este core de estabilidad que le permite al cáncer sobrevivir a la inestabilidad genómica. ¿Ok? Entonces vamos a ver que una posible explicación para esto es lo que llamamos compensación de dosis génica en cáncer.
Entonces, la compensación de dosis génica ya es algo estudiado en la genética desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero no se había estudiado tanto para cáncer. Entonces, es un mecanismo hipotético, ¿verdad? Para lidiar con la neoplastia en cáncer. ¿A qué nos referimos con esto? A que normalmente en cáncer en las células normales tenemos una dosis génica, una cantidad de genes, que se va a transcribir a ARN y traducir a proteína. La mayoría de los tumores de los genes van a tener un comportamiento donde el aumento de genes, de dosis, lleva más ARN y esto más proteína. Pero hay algunos genes, ya sabemos que no son solo algunos, son muchos genes, donde esta razón no se cumple, ¿verdad? Es decir, a pesar de que tenemos un aumento en la dosis génica, ese aumento no se refleja a nivel de ARN o a nivel de proteína. Y esto ya se había caracterizado en levaduras, de hecho, levaduras aneuploides, para las cuales en ciertos genes clave letales, si se daba un aumento en la dosis génica, estos eran compensados porque de lo contrario matarían a la célula. ¿Okay? Entonces esto nos lleva a una segunda hipótesis de trabajo, que existen genes bajo compensación de dosis génica para lidiar con los efectos negativos de la neoplastia. ¿Ok? Ese es otro trabajo relacionado, donde los investigadores toman fibroblastos diploides y les agregan un cromosoma 5 adicional. Entonces veamos lo que pasa. Un cromosoma 5 adicional, entonces hay más ARN, hay más proteína. ¿Okay? Y aquí sacan del subgrupo de las quinasas nada más que están en ese cromosoma. Aquí tenemos el ADN, el ARN mensajero y la proteína. Para la mayoría de las proteínas que están ahí codificadas, no hay un mecanismo específico, digamos, eficiente, global de compensación de dosis génica. Pero algunas proteínas son mantenidas a niveles parecidos al diploide, a nivel de ARN mensajero o a nivel de proteína, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos explorar eso también en nuestro set de datos y exploramos un set de datos de una línea de celulares que tenemos en el laboratorio, pero que también están disponibles públicamente, que se llama el panel NCI60. Son 60 líneas celulares completamente caracterizadas a nivel de copy number, de high resolution array, de carotipos, de expresión génica, de quimiosensibilidad, microRNAs, proteómica, también salieron link RNAs, metabolómica, de todo tienen de esto. Entonces es un excelente set de datos para formular hipótesis a nivel computacional y luego volver al laboratorio para su validación. Entonces empezamos aquí a estudiar esto, ¿verdad? Pusimos aquí las 60 líneas celulares. Este es el dato en azul de ADN, en rojo es el ARN, en verde la proteína. Y aquí los normalizamos todos a nivel de diploides para ver la amplitud de los datos, ¿verdad? Y luego calculamos un criterio muy simple, que es la desviación estándar. Entonces, desviación estándar para cada gen a nivel de ADN, de ARN y de proteína. Y esto es un modelo mezcla gaussianas que lo que hace es separarnos los clustercillos. Y vemos aquí un clúster, que es como color cian, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice el cian en español, qué pena. ¿Vos te acuerdas, Helen? No sé. Este color. Ya se me olvidó. Bueno, como celeste, algo así, verduzco, no sé. Entonces, este clúster de genes tenía una particularidad. Tenía una alta variación en el número de copias, pero una baja variación en proteína. O lo mismo a nivel de ARN, ¿verdad? Entonces, sacamos esta lista de genes a ver quiénes eran. Y estos genes, entonces aquí los tenemos. Uno de ellos es el oncogen MYC, ¿verdad? Vean cómo varía el número de copias aquí en azul, mientras que la expresión en rojo se mantenía muy constante. Mientras que otros genes como este, que no está compensado, vean que varían muy de la mano de ellos, ¿verdad? Y bueno, cuando lo repartimos a nivel del cariotipo, ¿verdad? Vemos ahí como algunos grupos de genes, ¿verdad? Que estamos estudiando a ver qué implicaciones tiene esto. Pero voy a proseguir con lo que tengo que mostrarles acerca de mí. Bien, entonces postulamos que podría haber un mecanismo donde se dé esta compensación de dosis génica mediada por microRNAs y factores de transcripción, como lo vemos. Lo que se conocía hasta ahora de la dosis génica, de la compensación de dosis génica, es que se da más que todo a nivel proteico. Es decir, se gana un cromosoma adicional, entonces hay más proteína y esa proteína adicional no tiene sus chaperonas o sus unidades correspondientes
y esta se va a hacer degradada por las dos vías principales de degradación, que es el proteosoma o la autofagia. Pero vimos, por ejemplo, este es el de datos, donde se puso el cromosoma 5 adicional, algunos genes donde aumenta el número de copias, aquí aumenta el número del ARN y está compensado a nivel proteico. Entonces, esto sería explicado por este mecanismo. El problema es que también se vio lo contrario. Se vio también algunos genes que habían copy number incrementado, un ARN que tampoco aumentaba, y entonces eso se refleja a nivel de proteína. Bueno, entonces, que puede haber algo de compensación a nivel transcripcional para menos genes, pero probablemente puede haber. Y aquí postulamos o nos preguntamos si podría haber un papel de los ARN no codificantes. Cuando buscamos en la literatura, lo único que encuentra uno es la inactivación transcripcional por un ARN no codificante llamado XIST, que es encargado de la inactivación del cromosoma X, del segundo cromosoma X, en todos los females, ¿verdad? De los mamíferos, produciendo lo que llamamos el cuerpo de Barr. ¿Qué otros ARNs podrían estar involucrados? Aquí inmediatamente pensamos en los microARNs de los que ya les hablé. Entonces, estos microARNs tienen sus propios genes, se sintetizan en el núcleo, tienen sus plazos de procesamiento que no voy a entrar en detalle, forman un dúplex de los cuales uno se descarta y el otro es el que se utiliza. Estos se van a unir al ARN mensajero y producir ya sea su degradación o la inhibición de la traducción. Entonces, estos microARNs son supresores de la expresión génica. Pero ¿cómo podían censar a esa dosis, ¿verdad? Para responder ante los cambios de dosis. Entonces aquí postulamos que tal vez esta compensación de dosis génica se podría dar por la interacción de estas redes complejas de factores de transcripción y de microRNAs que les conté al principio. Y de hecho en la literatura encontramos, esto es biología sintética, es relacionado con la biología de sistemas, pero encontramos un trabajo que reportaba que había ciertos tipos de circuitos de esos similares a los que les conté, que son esos incoherent feed-forward circuits, que eran capaces de adaptarse a la cantidad de su template genético. Es algo similar a lo que estamos viendo de compensación, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestra tercera hipótesis de trabajo. Existe una red de microRNs y factores de transcripción que median compensación dosigénica en los candidatos identificados del panel en CI60, ¿verdad? Esto era tan complejo que tuvimos que, con los años, desarrollar nuestra propia plataforma bioinformática y biocomputacional para construir esos modelos tan complejos. Entonces, esto es básicamente su funcionamiento. Se basa en que uno empieza con una lista de genes, en este caso los genes compensados candidatos, y se busca de diferentes bases de datos para crear redes complejísimas como esta. Esta es una que está repartida, vean, todos estos son los cromosomas, y está esa red repartida por todo el genoma básicamente, ¿verdad? Aquí tenemos dentro de esto muchísimos, de hecho, negative feedback loops, incoherent feed-forward loops, coherent feed-forward loops, tenemos montones de esos y los cuantificamos, ¿verdad? Dentro de esta red. Bien, entonces ya tenemos la red, esa es la hipótesis de cómo pensamos que el sistema podría funcionar y ahora queremos entonces generar un modelo matemático. La plataforma también hace eso, ¿verdad? Genera la red compleja con las diferentes fuentes de información y lo convierte en un modelo matemático que va a ser explorado y ajustado utilizando la herramienta Top en biología de sistemas actualmente que se llama COPASI. COPASI es desarrollada por Pedro Méndez y Stefan Hoops, ambos colaboradores nuestros que han venido al país y todo a darnos conferencias muy buenas, ¿verdad? Y seguimos colaborando con ellos, ¿verdad? Para trabajar en esto. Entonces, aquí hay varias herramientas que uno puede utilizar para hacer en COPASI, ¿verdad? Para estudiar estos sistemas complejos. Así es como se ve el modelo. Entonces, el modelo tiene sus ecuaciones diferenciales. Estas son ecuaciones ODE, tipo ordinario, ¿verdad? Donde se integra toda la parte matemática y aquí hay un montón de parámetros, ¿verdad? Y esos parámetros pues tienen que ser ajustados a datos experimentales. Eso lo hacemos en COPASI y luego hacemos ciertas estadísticas para ver si el ajuste es correcto. Esta es la primera versión, digamos, simplificada de 4 factores de transcripción de esos candidatos que teníamos. Empezamos con MIC, STAT3, STAT5A y STAT5B. Vean MIC por acá, el montón de interacciones que tiene, ¿verdad? Con otro montón de genes. Y ahí tenemos de nuevo un montón de esos motivos regulares. Esto llevó varios meses de trabajo, ajustar este modelo.
Entonces aquí empieza la función objetivo, esto es como la medida del error que va disminuyendo conforme se va ajustando. Es un algoritmo computacional que va cambiando los valores de los parámetros y va tratando de encontrar la combinación de parámetros tales que la simulación se asemeje más al dato experimental. Y aquí tenemos entonces la comparación de datos experimentales con lo simulado, ¿verdad? Y la diferencia que es mínima, ¿verdad? Entonces básicamente llegamos a un modelo que era capaz de describir los datos experimentales. Luego empezamos a hacer experimentos en la computadora, experimentos in silico, y eso es lo que llamamos el parameter scan. En el parameter scan nosotros podemos hacer experimentos que sean muy difíciles de hacer en la parte biológica. Entonces en este caso, por ejemplo, puedo aumentar el número de copias de un gen en particular y ver si el aumento es lineal, puedo postular que este gen no está compensado, y si el aumento es sublineal, puedo decir que hay cierto nivel de compensación. Hicimos eso entonces con nuestros 4 candidatos, y el gen para el que obtuvimos un mayor nivel de compensación era MYC, ¿verdad? Este que está aquí en azul. Vemos que aumentamos el número de copias y el aumento es muy sublineal, muy por debajo de eso. Y luego un poquito también está 3 y los demás casi que no. El siguiente paso fue entonces hacer un análisis de sensibilidad. Es un tipo de análisis de control que nos permite decir, bueno, dentro de toda esa red complejísima, ¿cuáles son los factores de transcripción o los microRNAs que regulan a esos otros genes que están acá? Y nos da este mapa de calor, ¿verdad? Y aquí encontramos algunos de ellos que regulan los niveles basales de esto, pero esto no es lo mismo que compensación. De ahí, de esa red compleja, tenemos que llegar a algo más simple, algo que pudiéramos entender más a nivel biológico, ¿verdad? Entonces hicimos los siguientes experimentos, que son, de hecho, inspirados en la parte biológica. Vamos a ir como poco a poco con esto. Voy a enfocarme solamente en MYC. Los resultados con STAT3 son muy similares, pero podemos enfocarnos en esto. Lo primero fue incrementar el número de copias de MYC desde 1 hasta 5, ¿verdad? Y luego ver cuáles otras moléculas incrementaban su concentración o disminuían su concentración conforme yo aumento el copy number de MYC. Es decir, que están involucrados en circuitos reguladores de ese nivel de MYC, de expresión de MYC. Y luego hicimos un experimento interesante. Bloqueamos, algo que sería muy difícil de hacer a nivel biológico, bloqueamos cada uno de esos genes por aparte. Este es el control en azul. Vean que el azul, que si permanece azul, es que está compensado. Es un control donde despegamos MYC del resto de la red. Y vemos que si aumentamos MYC, aumenta MYC, ¿verdad? Pero el control nos dice que es compensación en azul. Y todas las demás moléculas inhibidas, no pasa nada. Es decir, la compensación sigue eficiente, aunque yo inhiba cada una de esas moléculas de estos circuitos que variaban. Y eso nos dejó muy confundidos al principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo inhibo todas las moléculas, cada una de ellas por aparte, y no pasa nada? Entonces hicimos los siguientes experimentos. Vamos entonces, ya que cada una por aparte no hace nada, vamos a inhibir grupos, ¿verdad? Entonces igual, incremento el número de copias de MYC. Aquí está el control compensado en azul. Si yo inhibo todos los factores de transcripción de ese modelo, me sigue compensado. Pero si yo inhibo todos los microRNAs, se disparan los niveles de MYC. Se pierde la compensación. Ahora entonces lo que hicimos fue, ok, tomemos esa condición donde están todos los microRNAs inhibidos y vamos a restaurar un microRNA a la vez. Entonces con esa condición restauramos microRNA 17, compensación. 19A, compensación. 20A, compensación. Y los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 de forma redundante, cada uno de ellos por aparte, es capaz de compensar la dosis génica de MYC. Y si yo tomo el modelo como está entero, como el control, y yo inhibo a estos 3 microRNAs, ahí sí ya pierdo la compensación, confirmando que esos 3 son los responsables de la compensación en este caso. Algo similar obtuvimos para STAT3. Entonces, conjuntando los resultados de STAT3 con los resultados de MYC, llegamos a esto que está acá. Este es el modelo mínimo de compensación de dosis génica de MYC, donde MYC, bueno, interactúa también con STAT3, pero sus principales circuitos compensadores son estos 3 de acá. Son 3 feedbacks negativos con microRNA 17, 19A y 20A, que esto es redundante.
¿Qué quiere decir esto? Que hubiera sido imposible o prácticamente imposible determinar esto a nivel experimental desde el inicio. ¿Por qué? Porque a nivel experimental yo inhibo un microRNA a la vez, nada más, de esos 2500 que les dije. Y si yo quisiera inhibir 2 microRNAs a la vez, tendría que multiplicar 2500 por 2500 experimentos. Y si yo quisiera inhibir 3 microRNAs a la vez, estaremos hablando de 2500 a la 3. La cantidad de experimentos necesarios para poder determinar esto que logramos determinar a nivel computacional, ¿verdad? Entonces, este modelo mínimo se ajustó también con sus parámetros y observamos que logra recapitular el comportamiento de la red grande que les había enseñado al principio. Es decir, este modelo, tal como está, describe las propiedades de ese sistema global en cuanto a la compensación dosis-génica de MIC. ¿Y qué es la ventaja? Que ya tenemos algo mucho más entendible, mucho más fácil para que nosotros, la gente del lado biológico, podamos entenderlo y podamos empezar a hacer experimentos nuevamente. Bien, cuando mandamos este trabajo, los revisores nos pidieron que comprobáramos un set de datos más grande también, no solo en CI60. Entonces también lo comprobamos en CCLE, que ya lo teníamos por ahí, pero estábamos reservándolo para otro paper. Y tuvimos que meterlo en ese también. Y bueno, también ahí lo encontramos, ¿verdad? Estos son un set de datos de más de, como casi 1000 líneas celulares. Y de ahí encontramos también MIC altamente compensado, ¿verdad? Y demostrar también que a pesar de los niveles incrementados de copy number, MIC tiene niveles muy estables. Y también lo podemos separar por tipo de tumor. Aquí vemos en azul, ¿verdad? Todos los tipos de tumores que están compensados aquí para MIC o STAT3. Para STAT3 vemos que hay algunos que están en rojo, donde no hay compensación. Para MIC prácticamente todos los tumores tienen compensación, excepto próstata, ¿verdad? Y ahí no encontramos que hubiera mucha compensación en este set de datos. Y el nivel, calculamos un índice de compensación donde vemos que MIC está mucho más compensado que un gen como STAT3 por ahí. Bien, quisimos estudiar un poco más qué es lo que permite que un gen sea compensado o que no sea compensado. Entonces aquí postulamos ya a nivel bioinformático, todo un racional, ¿verdad? Que llamamos para poder encontrar genes compensados, ¿verdad? Que lo hemos utilizado para encontrar otros candidatos. Y vemos, por ejemplo, algunos circuitos capaces de explicar la compensación dosis-génica en otros genes como STAT5A y STAT5B. Cuando tomamos los datos cinéticos de estos, de las ecuaciones, los parámetros que encontramos, vemos que los parámetros de todos estos puntos que están acá, que son loops de compensación, caen en esta zona azul. Esta zona azul es dentro del espacio n-dimensional, porque de hecho son como 6 dimensiones, no solo 3, de parámetros de estos motivos reguladores. Todos estos loops que caen en la zona azul presentan compensación de dosis génica, ¿verdad? Y si caen aquí en esa zona roja, son loops que no son compensados. Básicamente esto describe las propiedades cinéticas de esos loops. Hasta aquí todo muy bonito, pero era todo en la computadora, ¿verdad? Entonces teníamos que volver al laboratorio. Demostremos si esto es verdad o no es verdad. ¿Okay? Para demostrar que había compensación de dosis génica, teníamos un problema. No había una técnica experimental. Entonces tuvimos también que inventar nuestra técnica experimental para poder determinar esto. Nos inspiramos en otra técnica experimental basada en la compensación de dosis génica a nivel proteico. A nivel proteico, esta gente, por ejemplo, lo que hizo fue agarrar un gen que querían evaluar, ese target gene, y le ponían un TAP, ¿verdad? Que es un tipo de tag, un tipo de bandera, de placa ahí para distinguirlo, y ven cierto nivel de proteína. Entonces, luego le expresaban una versión exógena, ¿verdad? Metían un plásmido con el mismo gen y veían que esto se sobreexpresaba. Y además el nivel de TAC, vean que aquí son 3 bolitas verdes, sigue igual 3 bolitas verdes. Este es el caso donde no hay compensación. Pero en el caso que exista algún circuito de compensación, si usted le mete una versión exógena, entonces los niveles primero no van a subir tanto y luego los niveles del gen endógeno, del gen propio de la célula, van a disminuir. Por eso tenemos aquí solo una de estas bolitas verdes, ¿verdad? Entonces, basados en esto, nos inspiramos para generar también una técnica
para hacer lo que llamamos Tug of War, ¿verdad? Que es este juego de la cuerda, entre un MIC exógeno y endógeno a nivel transcripcional. Entonces lo que hicimos fue pues generar una versión exógena del MIC que vamos a meter en un plásmido que tiene una codificación de nucleótidos diferente. Recordemos que el código genético es degenerado. Entonces podemos utilizar diferentes tripletas para tener los mismos aminoácidos al final. Entonces con esas tripletas alteradas podemos distinguir la versión exógena de la versión endógena del MIC. Y bueno, nos metimos en este plásmido y básicamente generamos un PCR, ¿verdad? Para distinguir la versión exógena de la versión endógena, que después ya implementamos a nivel de un PCR de tiempo real. Y hicimos el experimento, metimos ese gen exógeno en las células y efectivamente vemos una disminución en los niveles endógenos del MIC, comprobando que existe un circuito de compensación de oxigénica. Y además vemos un aumento en estos microRNAs responsables de esa inhibición. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? El MIC exógeno entra a operar en las células. Este MIC exógeno, además de que tiene unas tripletas diferentes, también le quitamos la región 3'-UTR para que no sea sensible a inhibición de microRNAs. Entonces, es como un Tug of War injusto, digamos. Y el MIC exógeno empuja la expresión de microRNA 17, 19A y 20A. Y eso hace que se reprima al MIC endógeno. Y de esta forma es que tenemos esta disminución acá, demostrando que existe efectivamente un circuito de compensación de oxigénica. Además de eso, pudimos observar que existía un incremento en la toxicidad, ¿verdad? Es decir, que el MIC exógeno empezaba a producir toxicidad en las células, ¿verdad? Y esa toxicidad empezamos a ver que está relacionada, ¿verdad? Con el tiempo. Así que logramos luego volver a la computadora a hacer ciertos otros experimentos. Aquí hicimos un experimento donde probamos diferentes números de copia de MIC, ¿verdad? Esto es in silico. Y lo que hicimos fue disminuir los 3 microRNAs que encontramos. Y vemos que acá, por ejemplo, si tenemos solamente 2 copias del MIC, el efecto es mínimo. Tenemos 6 o 10 copias, entre más copias tengamos, tenemos más efecto. Es decir, que posiblemente la inhibición del mecanismo de compensación de oxigénica va a afectar más a aquellas células que tengan incremento en el número de copias de MIC, es decir, las células aneuploides. Así que volvimos de vuelta al laboratorio. Y aquí tenemos 3 líneas celulares de cáncer de colon, una que tiene un copy number de MIC de 2, otra copy number de 4, y otra copy number de 7. Y efectivamente, cuando cuantificamos esto, vemos que entre mayores el copy number de MIC, hay una mayor sensibilidad a la inhibición de esos 3 microRNAs simultáneamente. También nos fuimos a otro set de datos, que es el de TCGA, ¿verdad? Que es el Tumor Cell Genome Atlas. En este caso sacamos lo que es cáncer de mama nada más. Y aquí empezamos a ver que había heterogeneidad en los niveles de compensación, ¿verdad? Para cada uno de esos pacientes. Entonces generamos, por decirlo así, modelos específicos, modelos mínimos específicos para cada paciente. Y empezamos a ver aquí que había ciertos grupos, ¿verdad? Uno donde no había amplificación, en verde. Otro grupo donde hay una baja compensación. Y otro grupo donde hay una mayor compensación. Cuando vemos la sobrevida de los pacientes de esos 3 grupos, vemos que efectivamente el grupo que tiene una mayor compensación de MIC tiene una menor sobrevida de esos pacientes. Y si caracterizamos acá cuál de los microRNAs es el responsable, pues encontramos que en este caso de estos pacientes es microRNA 19A el que se encarga pues de mantener los niveles de compensación de MIC. Bien, para concluir, entonces este trabajo nos permitió pues desarrollar una nueva plataforma, ¿verdad? Para modelar redes de factores de transcripción en microRNAs, se llama Bionet UCR, está disponible en línea. Y cualquier set de datos, digamos, de una lista de genes de interés, podemos modelarla utilizando esta plataforma. Las células de cáncer deben desarrollar mecanismos para lidiar con la aneuploidía, incluyendo la compensación de oxigénica. Generamos un criterio inicial, que ahora estamos trabajando en otros criterios nuevos para encontrar estos genes candidatos compensados. Encontramos un modelo mínimo de compensación para MIC y STAT3, redundante por medio de 4 microRNAs. En este caso, el de MIC
lo ejerce este clúster, ¿verdad? Los 3 microRNAs, estos son parte del mismo clúster, es decir, que se codifican juntos. La compensación dosigénica depende de los cinéticos, de los parámetros cinéticos que emergen en sílico. Generamos una técnica de talk of war para validar la compensación a nivel transcripcional. Y postulamos que el bloqueo de la compensación dosigénica a nivel transcripcional podría representar un nuevo blanco terapéutico contra el cáncer aneuploide. Entonces, concluyendo de vuelta con el tornado que les mostré al principio, tenemos aquí este aire caliente que sería la amplificación en el número de copias del cromosoma 8 donde se encuentra MYC, ¿verdad? O por lo menos de la región donde está MYC, porque también hay amplificaciones locales, pasan muchísimo, que permite que muchos genes que están en esa zona pues le den nuevas características a la célula de cáncer, pero MYC, que es un oncogen, y aquí es interesante también esto para discutir un poco, tiene que mantenerse a ciertos niveles. Es decir, MYC aumenta con el número de copias un poquito, y ese poquito es suficiente para apoyar todas sus funciones como oncogen. Y es lo que llamamos el cancer zone, la zona de cáncer. Y se ha descrito para varios genes. Pero si pasa de ese nivel, más bien se vuelve súper tóxico para la célula, ¿verdad? E induce apoptosis por una sobreexpresión de MYC. Entonces, microRNA 17, este clúster de microRNAs, mantiene esos niveles de MYC a un nivel suficientemente bajo, o sea, suficientemente alto para apoyar al cáncer, pero suficientemente bajo para que la célula no se muera. Básicamente eso es lo que parece que está pasando. Y si nosotros perturbamos esto, todas esas células que dependen de MYC, que MYC está, de hecho, amplificado en muchísimos tumores, ¿verdad? Y sobreexpresado en muchísimos tumores, pues MYC se va a desbocar, básicamente si le quitamos el freno, MYC es el acelerador, se va a desbocar y va entonces a inducir muerte específicamente en las células de cáncer. Estamos proponiendo utilizar un caballo de Troya, ¿verdad? Porque ya el gen, los copias de MYC ya están dentro y si nada más los liberamos, dejamos que se expresen tanto, eso va a provocar que la célula se mate a sí misma. Bien, entonces aquí estamos trabajando en muchos temas todavía relacionados con esto. En la parte bioinformática estamos trabajando mucho con ver la sobrevida, nuevos candidatos, meter también otros genes llamados link RNAs en la compensación dosigénica, meter también la parte computacional para apoyarlo de nuestros modelos que a veces duran meses ajustándose. Desarrollamos ya una plataforma más estable de líneas celulares que nos va a permitir pues monitorear diferentes moléculas terapéuticas para bloquear la compensación dosigénica de MYC y estamos desarrollando por lo tanto esas moléculas llamadas esponjas de microRNAs para capturar esos 3 microRNAs. Y tenemos también otro proyecto donde estamos estudiando el papel de la compensación dosigénica en la evolución clonal. Y un último proyecto también que no mencioné acá, que es de UCREA, que es para explorar ya la parte terapéutica de esto. Y bueno, aquí tengo que agradecer también todo el financiamiento el apoyo nos ha dado la UCR, nuestro grupo Laboratorio de Quimiosensibilidad Tumoral, el CICICA, en sus colaboradores internacionales, el doctor Miguel Ibáñez, del Instituto Politécnico en México, que nos está apoyando con la construcción de las esponjas, el doctor Pedro Méndez, profesor Pedro Méndez, que es el de COPAS y que siempre ha sido un maestro para mí en toda esta parte. Y mi tutora del doctorado pues me ha permitido también cuando voy a Alemania estar trabajando en estos temas, a pesar de que no es el tema que es de ella, ¿verdad? Y en la Universidad de Mainz, estoy como medio año donde ella, medio año en Costa Rica. Luego el PRISLab también, que es la parte computacional junto con la UNED, que nos ha apoyado muchísimo en la parte computacional. Y los fondos de CONARE, del NIH y de la Fundación Alexander von Humboldt. Bien, hasta aquí mi charla. Terminamos 15 minutos antes de lo que me dijo la doctora Treviño, así que creo que nos queda tiempo para... Interesantísima y para mí un orgullo que a nivel nacional estemos investigando cáncer a este nivel. El cáncer es una patología muy compleja y que por sí mismo, por su naturaleza, ha sido muy difícil de tratar. Doctor, ¿cómo han avanzado con la terapia esta en donde exponían diferentes cultivos celulares de diferentes cánceres a diferentes niveles de quimioterapéuticos para ver a cuáles eran resistentes y cuáles eran sensibles?
Verás que, bueno, eso, como es una prueba in vitro, no tuvo mucha aceptación en la comunidad nacional. Entonces, no proseguimos con eso ya hace más de 10 años, ¿verdad? Nos hemos pasado más a la parte molecular, ¿verdad? Para empezar a buscar todo esto, pero la parte molecular está muy limitada, ¿verdad? Lo bonito de aquellos cultivos era que era algo como bastante, digamos, si se calibraba bien, era muy posible poder predecir resistencia, aunque sensibilidad tiene otros factores adicionales, pero la resistencia sí era bastante buena de predecir, ¿verdad? A la quimioterapia. Pues es la investigación de otros investigadores de más de 50 años que estuvieron probando las condiciones exactas para tratar de imitar lo más posible el comportamiento de la célula en vivo. Pero ya nunca más seguimos con eso, ¿verdad? En realidad no tuvo mucha aceptación y fue como, bueno, fue un intento interesante, ¿verdad? Pero sí hemos pasado más como a la parte más molecular y de hecho estos como más proyectos de ciencia básica, ¿verdad? No hemos hecho más parte como, no hemos centrado tanto en eso, ahora en la parte aplicada. Estamos, pues, buscando colaboraciones para poder hacerlo. Bueno, tenemos ya un proyecto inscrito donde vamos a probar esto en esas esponjas que estamos generando. Vamos a probarlos en modelo animal. Ese es como un primer paso, ¿verdad? Como para tener un poco más de datos. Y estamos buscando colaboraciones también para poder desarrollar esto más hacia la clínica. Incluso, digamos, aquí localmente con Costa Rica, ¿verdad? Con la empresa Speratum también hemos estado hablando. Y tal vez a nivel internacional también. ¿Cómo podríamos, o si hay tienen alguna fundación o asociación, algún área específica donde podríamos tal vez solicitar alguna ayuda en relación a poder empezar a caminar estos proyectos? Yo sé que a nivel de cáncer es importantísimo, pero también tenemos un montón de poblaciones que se verían beneficiadas. Ahí yo recomendaría como buscar a alguien algunos de los investigadores que esté con la parte de salud mental. Sin embargo, en la parte, digamos, ya en general de farmacogenómica y lo que usted mencionó, algo muy interesante, eso de los kits que están hechos para otras poblaciones, ¿verdad? No la nuestra. Nosotros tenemos capacidad de secuenciación, ¿verdad? De genoma humano completo, de exoma completo, ¿verdad? Tenemos el único secuenciador grande en el país que es capaz de secuenciar genoma humano completo. Y esperamos poder hacerlo a precios mucho más bajos que lo que se hace actualmente, que hay que mandar al país afuera o con los secuenciadores pequeños que están distribuidos en el país, que no permiten precios tan bajos. Entonces, por ahí podemos trabajar no solo en cáncer, sino en todo lo que sea patologías a nivel genómico, ¿verdad? Queremos como colaborar con todos los campos en eso a través del CICICA. Ahora, dicho esto, hay una limitación que quisiéramos tratar de sobreponer, que no hemos logrado sobreponer, y que, digamos, ustedes desde la caja podrían tener un gran impacto en solicitar fondos para generar un proyecto donde se haga un panel de normales. Un panel de normales es básicamente, con el apoyo de un genetista o consejo genético, alguien que seleccione personas normales, una muestra suficientemente grande de la población y se hagan toda la secuenciación de genoma completo de ese panel de normales y tengamos el panel de normales de Costa Rica. Actualmente, ¿cómo se hacen todos los análisis genómicos? ¿Cómo se determinan las variantes? Con bases de datos internacionales, el proyecto de los 1000 genomas, ¿verdad? Que no hay un solo latino ahí casi, ¿verdad? Entonces, algo que, por ejemplo, podría ser un polimorfismo para nosotros, en el caso de ellos es una variante patogénica, o viceversa, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a saber eso hasta que no tengamos nuestro panel de normales, ¿verdad? Y es un proyecto que se está cayendo y que ojalá alguien desde la caja pudiera impulsar eso y nosotros los apoyamos con muchísimo gusto con la parte de secuenciación, la parte de bioinformática, todo el análisis, ¿verdad? Pero alguien de la caja tiene que aplicar por esos fondos. Nosotros no tenemos acceso a esos fondos de la universidad. La universidad no da fondos para algo tan caro, ¿verdad? Los fondos aquí son mínimos, ¿verdad? Entonces, digamos, de hecho, por eso tratamos de aplicar fondos internacionales y todo para nuestros proyectos. Pero en la caja ustedes tienen esa gran ventaja de tener el fit, ¿verdad? Entonces yo Y de creo que, digamos, podríamos hablar, ¿verdad? Si ustedes tienen interés,
yo creo que para las preguntas de ustedes y las de cáncer y las de todos los demás grupos, sería interesantísimo contar con un panel de normales en el país. Sí, de hecho, nosotros tenemos bastante equipo, ¿verdad? El laboratorio cuenta con equipo, por lo menos, digamos, para la toma de muestras y la conservación, que es increíble, ¿verdad? Entonces yo siento que a veces esos equipos se desperdician, ¿verdad? Cuando uno ve que tenemos HPLC y hasta de gases y todo el asunto, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué no estamos haciendo nada, ¿verdad? Inclusive yo en su momento pensaba en la farmacocinética, pero ahora ya con la farmacogenómica, ¿verdad? Que incluye, más bien agarra a la farmacocinética como una rama para algo más grande, ¿verdad? Yo creo también eso, que aquí está en pañales, pero podríamos hacer muchas cosas porque sé que hay profesionales de muy alta calidad en la institución que tal vez no nos conocemos y que tal vez no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Y podríamos lograr ahí una sinergia con ustedes o con la universidad para poder llevar a cabo ese proyecto. Tenemos los comités de bioética, sabemos manejar en esa parte, digamos, y podríamos como conseguir, y las poblaciones, como dice usted, de normales, como también grupos control, y tendríamos bastante acceso a toda la población, porque en realidad cuando hablamos caja, hablamos de la población nacional, ¿verdad? Sí, respecto a la primero, sí, hay varios proyectos, ¿verdad? Uno de ellos es liderado por el doctor Adrián Pinto, donde estudian la microbiota incluso de estos eh, personas centenarias de la zona azul, ¿verdad? Y tienen pues hallazgos muy interesantes. El principal hallazgo es que la microbiota de esas personas es muy heterogénea. Entonces, al ser tan heterogénea, es muy robusta a los cambios. Y ellos ven cómo eso va cambiando generacionalmente con los hijos y los nietos que ya comen McDonald's. Entonces van, por ejemplo, de así la heterogeneidad de los centenarios, luego los hijos tienen menos y los nietos todavía tienen menos, ¿verdad? Entonces se va perdiendo esa gran heterogeneidad que tiene la microbiota. Y después también han visto algunas cepas bacterianas relacionadas con longevidad, ¿verdad? Pero no, eso no aplica en todos los casos. Entonces sí, sí es muy interesante, ¿verdad? Se está secuenciando esa población y sí se logra conseguir algo ahí puntual, pero lo que no ha habido es como alguien desde la caja que quiera aplicar a hacer un panel de normales, ¿verdad? Pero eso es un primer paso para todo lo que queramos hacer desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Para poder llevarlo a una aplicación. Y después, respecto a la segunda pregunta, pues bien, ahí lo que pasó fue que esa prueba no estaba aprobada por ASCO, que era la Asociación Mundial de Oncología, ¿verdad? Entonces, no, pues los oncólogos no la apoyaron. Nosotros trajimos el experto acá a hablarles en la Asociación de Oncología. Y no, digamos, al final de cuentas, ellos mismos mandaron una carta a la universidad que no deseaban que eso se efectuara, ¿verdad? Nosotros pues respetamos la decisión y básicamente pues no volvimos a ofrecer estas pruebas, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ser en coordinación con el oncólogo, por supuesto. Pues como le digo ahora, la onda es mucho más hacia lo molecular y todo, a pesar de que lo molecular tiene demasiadas limitaciones, especialmente por esto de la heterogeneidad. Pero entonces hemos explorado más bien esas avenidas hacia la parte molecular y la parte ojalá poder hacer secuenciaciones de células individuales en algún momento para poder estudiar heterogeneidad y ver también como clones, ¿verdad? Eh, en base a la comparación, digamos, que tienen como la respuesta que tiene cada clon diferente a la quimioterapia, digamos, pero ya en base, ya más a nivel molecular genómico. Sí, Sí. pues en Alemania sigue, ¿verdad? En Estados Unidos sigue, pero son centros pequeños, está como, en Estados Unidos tienen como una ventaja, que es que tienen los centros de tratamiento intensivo de cáncer, ¿verdad? Que, que ahí tienen como todo un equipo interdisciplinario donde permiten hacer lo que llaman pruebas in-house, ¿verdad? Entonces ahí está aceptado como prueba in-house y se usa especialmente para los casos donde las guías terapéuticas tienen como vacíos, digamos, ya, o ya se desahució un paciente, ya terminó todas las guías y ya no sabe qué más hacer con ese paciente, o tumores raros, ¿verdad? Donde no se sabe, no se conoce exactamente qué es la mejor recomendación. Entonces, ahí que es como lo que nosotros pretendíamos, ¿verdad? Dar una aplicación como más, obviamente, ya una vez cumplidas las guías de tratamiento de los pacientes,
Y ahí sí se está aplicando, ¿verdad? En los países. Sí, nosotros como Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, aparte de la crisis que estamos viviendo actual, económica, política, a nivel de personal formado, Terrible. competente, estamos con diferentes limitantes. Tenemos un genetista que fue formado precisamente para la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, FIP. Lamentablemente él fue trasladado, no para FIP, sino que está siendo compartido porque no hay genetistas. Está Manolo Saborío, que ya Manolo tiene su tiempo, ¿verdad? Trabaja en la parte de tamizaje neonatal. Entonces tenemos mucho vacío de médico genetista. Y en cuanto a oncología, existe como mucha resistencia a un trabajo interdisciplinario real, y lo podemos vivir con la lamentable situación en donde los médicos no tomaron y no dieron, los oncólogos a nivel nacional no le dieron el auge a este importante proyecto que estaba realizando el doctor Mora con respecto a la resistencia a los diferentes fármacos en quimioterapia, con no solamente que sea ese cultivo celular bueno, en realidad ni se hacen cultivos celulares, lo que se hace es una biopsia, ahí se va a patología y se pierde la muestra. Nosotros la queríamos recuperar por medio del doctor Mora, pero hubo oposición. Entonces, nosotros como sindicato podemos actuar para tratar de que estos temas de investigación también surjan dentro de la misma institución. Doctor, todo el agradecimiento del mundo. Gracias. Buenas tardes.